Bien, chicos, Bueno, espero se sí, encuentren gracias. bien. Buenos días con los que se van sumando. Mencionaba mi deseo de que se encuentren bien para iniciar esta larga jornada, ¿no? Y corresponde tocar entonces con cívica y geografía. Estamos tratando entonces las semanas 11, 12, 13 y 14, son 4 semanas, entonces vamos a disponer de más tiempo en comparación a la oportunidad anterior, ¿no? Entonces, para empezar con lo que sería geografía, chicos, permítanme ustedes compartir una pequeña presentación. Tengo aquí un breve recuento de lo que han sido. Entonces, estaríamos empezando con lo concerniente a la geografía ecológica, ¿no? La diversidad. Sabemos que este término es muy emparentado con lo que es el Perú, su realidad, no solamente desde términos no biológicos, sino también haciendo alusión a lo que es pues lo cultural, ¿no? Cosa o tema que ya podríamos estudiar en nuestro otro curso que sería geografía, perdón, cívica. Ahora, ¿qué es una ecorregión? Pues para Antonio Brack es un área geográfica que se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas, y a partir de ahí entonces podemos encontrar determinadas especies de flora y fauna. Entonces, chicos, hay que recordar que cada especie se va adaptando a un entorno, ¿no? Va encontrando pues su lugar en el mundo. Y entonces tenemos por diferentes factores en nuestro planeta diversos escenarios, ¿no? Cálidos, templados, fríos. Y a partir de ahí nosotros hablábamos de biomas, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos hacer un estudio también de la biodiversidad, no teniendo como referencia a todo el mundo, sino tan solo el territorio peruano. Y bueno, tradicionalmente se nos ha hablado de costa, sierra y selva, pero muchos estudiosos han considerado que el Perú es mucho más que eso, ¿no? Entonces tenemos pequeños escenarios con condiciones distintas, pero que se van a convertir en la casa, ¿no? En el hogar de ciertas especies. Entonces ahí aparece el término endemismo, ¿no? En ciertas regiones de nuestro país vamos a tener algunas especies características representativas, no solo de la región, sino también ya podemos hablar del Perú, ¿no? Como por ejemplo por ahí, ¿no? Así de una manera apócrifa, muchos dicen, el gallito de las rocas es el ave nacional. Allá, pero el gallito de las rocas no lo encuentro en cualquier parte del país, ¿verdad? Entonces por ahí podríamos ir reconociendo entonces dentro de nuestro país varios escenarios. Estos escenarios que comparten condiciones climáticas, estamos hablando de atmosféricas, o lluvias, estamos hablando de vientos, temperatura, luego edáficas, cuando hacemos referencia a los suelos, ¿no? Particularmente la naturaleza de estos, podemos hablar de vegetación, y luego también hacemos referencia a lo hidrológico con pues el tema de la disponibilidad de agua dulce, ¿no? Los cuerpos de agua dulce. Hablamos, por ejemplo, de los ríos, los lagos, pero también un aporte de Antonio Braga es poder considerar lo que es la biodiversidad en el mar peruano, ¿no? Los recursos hidrobiológicos. Entonces, estas especies de flora y fauna, chicos, van a establecer comunidades, ¿no? Y van a ser muy, muy dependientes de su entorno, ¿sí? Entonces, por ahí, claro, nosotros sabemos que la flora necesita ciertas condiciones ambientales para desarrollarse. Entonces, una yareta, por ejemplo, no va a crecer en cualquier parte del país, ¿no? Y es a partir de ahí donde iniciamos toda una cadena trófica. Entonces, chicos, vamos a hacer un recuento rápido de las ecorregiones que nos plantea el doctor Antonio Brac. A ver, permítanme un instante, por favor. Entonces, continúo. Aquí tengo
en el mapa lo que podría servirme como referencia, ¿no? Como dato podría señalar que las ecorregiones que identifica Antonio Brac no solamente se encuentran en el territorio peruano, ¿no? O sea, estas ecorregiones no reconocen las fronteras políticas que puede haber entre el Perú y sus vecinos. Por ejemplo, aquí en el extremo norte, en el interior del departamento de Tumbes, no sé si se puede apreciar, chicos, tenemos de color rojo lo que sería el bosque tropical del Pacífico, ¿no? Entonces, por ahí nosotros tenemos que considerar que se extiende por todo el Ecuador, por buena parte del Ecuador y puede llegar hasta Colombia. Entonces, este bosque tropical del Pacífico, dentro de lo que es el Perú, tiene una pequeña extensión, ¿no? Abarca colinas, chicos, boscosas, ¿no? Un terreno relativamente ondulado, no es muy abrupto, seguramente por ahí vamos a tomar como referencia la altura, se encuentra por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, o sea, sería lo que nosotros tradicionalmente conocemos como parte de nuestra costa, ¿no? Después, recordar que aquí vamos a encontrar condiciones climáticas cálidas, secas, pero con mayor registro de precipitaciones en comparación al resto de la costa, ¿no? Es por eso el término, ¿no? Bosque tropical. Entonces, cuando yo escucho el término bosque, recuerdo que hay una importante densidad poblacional de flora, ¿no? De árboles. Y muchos de estos árboles también los pueden encontrar del otro lado de la cordillera, o sea, los pueden encontrar en la Amazonía. Porque muchas veces cuando nosotros escuchamos bosque tropical, lo primero que pensamos pues es en la vertiente oriental, ¿no? En la Amazonía. Pero entonces aquí por el ciclón ecuatorial, ¿no? Por la posición latitudinal, vamos a tener temperaturas similares, ¿no? Algunas precipitaciones importantes durante el verano y entonces por eso la presencia de esa vegetación, ¿no? Y además que ante esa vegetación, esas condiciones climáticas, nosotros también podemos ya asumir que vamos a encontrar algunas especies que migraron desde el oriente, ¿no? Que cruzaron la cordillera de los Andes por esos puntos bajos que llamamos pasos o abras, ¿no? Ahí tenemos a Porcuya particularmente, y chicos, podemos encontrar entonces por aquí un otorongo, por ejemplo, ¿no? Que es una especie propia de la Amazonía peruana. Pero es entonces la particularidad, ¿no? Algo muy similar a lo que tenemos en el oriente, pero del otro lado de la cordillera. Por eso se llama bosque tropical del Pacífico, ¿sí? Después tenemos de un color, chicos, lila, si se quiere, ¿no? Moradito, no sería algo más intenso, pero tenemos lo que restaría del departamento de Tumbes, tomaríamos parte de lo que sería, pues, Piura, e ingresaríamos a lo que sería Lambayeque y parte de La Libertad. Pero yo veo que me he alejado del litoral. ¿Por qué? Porque esta parte amarilla del litoral, chicos, vendría a ser lo que nosotros llamamos ya la influencia del mar frío, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que sería una influencia de la corriente peruana que se caracteriza pues por la frialdad de sus aguas, ¿no? Y ustedes también habrán escuchado, o habrán estudiado, chicos, mencionado lo que es el rol del anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Entonces, esta franja amarilla empieza a ser desértica, ¿sí? Por lo tanto, sería parte de otra ecorregión. En cambio, lo que tenemos en la parte interior se va a destacar por lo que sería la presencia de cierta vegetación, ¿no? Entonces, ahí lo que menciona Antonio Brac es el bosque seco ecuatorial. ¿Sí? Este bosque seco ecuatorial no solamente se extiende entonces por lo que sería la costa, sino también la Sierra de Piura. Sí, chicos, ingresa a la cuenca del Marañón. Es ahí donde tiene una pequeña presencia, ¿no? Entonces yo puedo decir, profesor, que se encuentra o tiene presencia en las tradicionales costa y sierra. Así es, chicos, puede tener contacto, vean ustedes también con la Amazonía, ¿no? Entonces, aquí también voy a encontrar especies que provienen de la Amazonía, por supuesto que sí. Voy a encontrar en algunas zonas especies propias de la costa, en otros de la región andina y también de la Amazonía. Por ejemplo, podemos destacar al oso de anteojos, ¿no? El oso andino.
podemos encontrar pumas y también pues algunas especies endémicas como zorrito de sechura, ¿no? Ahora, chicos, dentro de lo que sería la vegetación a destacar, tenemos que mencionar pues al algarrobo, ¿no? El algarrobo, el ceibo, serían especies muy características de esta ecorregión. Después tendríamos lo que sería ya esa franja amarilla estrecha que conocemos como el desierto del Pacífico, que ya está bajo plena influencia de la corriente fría, ¿no? Estamos hablando de la corriente peruana y también pues del anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Lo que convierte a toda esta franja en un escenario desértico. Vamos, entonces dista de lo anterior por la diferencia de temperatura, también por lo que sería, chicos, los registros de precipitación. Ahora, el, un escenario árido, ustedes saben que la vegetación se reduce notablemente y con ello también pues las especies de fauna. Entonces, podemos decir que es una de las ecorregiones con menor biodiversidad. Pero ¿qué podríamos encontrar? En las márgenes de los ríos, los llamados bosques de galería, ¿no? Después, algunas especies tilanciales en algunos humedales, juncos, totora, y eso en cuanto a vegetación, ¿no? Mencionaba humedales. Claro, puedo recordar, por ejemplo, lo que son los pantanos de Villa, ¿no? Es ahí entonces los humedales de Ite, donde yo puedo encontrar refugios de vida, ¿no? Entonces, muchas de estas especies recuerden también que son noctámbulas, ¿no? O sea, desarrollan sus actividades durante la noche. Algo que caracteriza o diferencia a este desierto de otros que podemos encontrar en el mundo es su baja o su menor contraste térmico, ¿no? Entonces, no hay mucha variación de temperatura considerando día y noche, ¿no? Eso gracias a su cercanía al mar, ¿no? Bueno, chicos, pasamos a ver por nuestro recorrido hacia la región andina, ¿no? Lo que conocemos tradicionalmente como la región andina. Y tenemos por aquí un color marrón, el marrón oscuro, ¿no? Yendo desde los 1000, ¿no? A los 3500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tenemos por ahí, profesor? Pues tenemos lo que conocemos con el nombre de serranía esteparia, ¿no? Estepa hace referencia a una vegetación, pero una vegetación que se ha adaptado a condiciones más frías y secas, ¿no? Entonces, puede haber una ligera influencia todavía del anticiclón del Pacífico Sur, pero también, gracias al fenómeno de trasvase, ya podemos encontrar algunas precipitaciones, particularmente en verano, ¿no? Claro, nosotros sabemos que en la sierra llueve más que en la costa, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener en cuenta también lo que sería una vasta distancia, ¿no? Desde los 1000 hasta los 3500, profesores, mucho. Entonces, aquí hay también la altura, ¿no? Juega su rol. Y vamos a encontrar algunas especies que varían según la altura, ¿no? Por ejemplo, en la parte baja, ¿qué puede encontrar el profesor? Guarango, ¿no? Guarango. Después, más alto, en la parte media, puede encontrar lo que sería el flor de la catuta, el chocho, tarwi y otras especies, ¿no? En cuanto a especies animales, que es lo que vamos a destacar aquí, por ejemplo, la presencia de vizcachas, el cóndor andino, ¿no? Una especie emblemática. Y bueno, chicos, entonces nos tocaría pasar a la zona, ¿no? A esa ecorregión que es la de mayor altura, ¿no? La que se involucra las mesetas, las cumbres nevadas, ¿no? Estamos hablando de afiladas quebradas, sería la Puna y Altos Andes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un escenario frío, seco, ¿no? Frío, seco. Las temperaturas se reducen así, chicos, aproximándose al 0 grados, ¿no? Por ejemplo, Cerro de Paz, durante las noches tenemos que 1 grado, 2 grados centígrados, ¿no? Y estamos hablando de algo de 4400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por ahí ya se siente fuerte, ¿no? El frío. Lo que también permite que se atraviese por escenarios muy crudos, ¿no? Por ejemplo, durante el invierno. Chicos, ¿qué tal? Disculpen, sufrí aquí un
percance, estamos haciendo alusión también a lo que eran las 8 regiones naturales, ¿no? De Javier Pulgar. Decíamos entonces que el principal factor a tener en cuenta va a ser el relieve, ¿sí? Relieve clima, pero si ustedes se percatan, profe, hay pisos altitudinales, ya, entonces es el relieve, ¿no? Y es ahí donde vamos a hablar muchas veces pues del dominio de los pisos altitudinales, ¿no? Algo que reconoce Javier Pulgar Vidal como un logro del antiguo peruano. Tener en cuenta que además de ser geógrafo es historiador también, ¿no? Y por eso denomina a estas regiones según el nombre que le dan los habitantes de las regiones que habitan, ¿no? Entonces, la toponimia, eso hablamos, ¿no? Topo, hablamos del terreno y el nombre, ¿no? Aducido o proveniente de la población. Entonces, la chala, ¿no? Chicos, maíz que crece piñado, tierra de nieblas, me hace referencia, pues, a la neblina, a la bruma, ¿no? Esa que se da gracias a la inversión térmica, ¿no? Al enfriamiento de la corriente fría, la corriente peruana. Esto es muy extendido durante el invierno y es por eso que por ahí también vemos garúas, ¿no? Porque la neblina son gotitas en suspensión. Y bueno, después tenemos la región Yunga que hace mención pues al Valle Cálido, ¿no? Ojo, Yunga marítima, Yunga fluvial. Yunga marítima es la que mira hacia el Océano Pacífico, ¿no? La Yunga fluvial es la que se encuentra del otro lado de la cordillera de cara a lo que sería la vertiente amazónica. Bueno, chicos, hay por ahí una diferencia de temperatura y también ligera diferencia de precipitación. Es obvio que en la yunga fluvial va a llover más, ¿no? Ahora, la región Quechua, chicos, entre los 2.300 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Marca distancia la región Yunga, que es cálido, decíamos. Quechua es templado. Ah, ya me acuerdo, profe, mayor altura, menor temperatura, ¿cierto? Por supuesto que sí. Mientras que la región Yunga se caracteriza por ser una región, como mencionábamos, frutícola. Sí, chicos, en la región Quechua yo ya veo, Profe, pues, no está compartiendo. no estoy compartiendo. A ver, vale, vale. Entonces, Profesor, no se ve su pantalla. sí, justamente acabo de escuchar eso. Ahí decíamos lo de los pisos, ¿no? La región Quechua, Valle Templado, señalábamos también, ¿no? Que para cuando Pulgar Vidal hace su estudio en la década del 30, chicos, esto llamado Quechua era la región más poblada del país. ¿Ya? Esa migración del campo a la ciudad todavía no se da. Entonces, ciudades como el Cusco tenían una importante población, ¿no? Y bueno, entonces pasaríamos a lo que sería la región Suni, que 3.500 o 4.000 metros, nosotros decimos es pequeño, pero chicos, es bastante accidentado, ¿no? Es un terreno marcado por quebradas, muchas de ellas pues inactivas, pero que pueden activarse en algunas ocasiones, ¿no? Quebradas. Después tengo la Puna Soroche, mal de altura, chicos, las mesetas, ¿no? Un aire enrarecido, claro, para nosotros que podríamos ser visitantes, ¿no? Entonces el cuerpo lo siente, chicos, y es ahí donde se manifiesta pues con los mareos y demás, ¿no? Entonces, recordar que es como escenario, como Puna, chicos, frío y seco, ahí yo puedo encontrar mesetas, ¿no? Y a mis camélidos, pastos naturales. Janca es blanco, entonces nieve perpetua, ¿no? La presencia de los glaciares, la temperatura ya está por los 0 grados, chicos, por lo que las precipitaciones ya se reducen a la mínima expresión, ¿no? Luego tenemos del otro lado de la cordillera, chicos, teniendo en cuenta que esto es un corte transversal, o sea, tendríamos la Puna, Suni, Quechua, Yunga fluvial, pues pasando la Yunga fluvial encontraremos Rupa Rupa, ¿no? Que es caliente, caliente, ardiente, ¿no? Esto es parte de nuestra selva alta, ¿cierto? De lo que conocemos tradicionalmente como la selva alta. Y luego tendríamos la región Omagua, el agua dulce, ¿no? Entonces, hacemos mención a las cochas, las tipichcas, los ríos que muchas veces se desbordan, ¿no? Y entonces por ahí hace alusión a las especies de agua dulce, el paiche, por ejemplo, como para destacar, ¿sí?
Eso entonces, profe, como que más sencillo, ¿no? Porque solamente se basa en lo que sería la altura. Claro, eso sería un poquito la diferencia con la mirada que tiene Antonio Braco, ¿no? Bueno, chicos, para ir continuando, entonces ahora pasamos a la biodiversidad, ¿no? A reservas de biodiversidad, pero a nivel mundial. Y entonces, dentro de estas reservas de biodiversidad en el mundo, tenemos que reconocer lo que es la Amazonía. La Amazonía es una intercuenca, ¿no? 7,4 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Aquí tenemos el territorio de varios países, ¿no? Tenemos el caso de Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y la región de las Guyanas. Profesor, también está la Guyana francesa, sí, pero como es un territorio, una provincia de ultramar, ¿no? Del Estado francés, vamos a considerarlo muy aparte del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Qué es eso, profesor? Lo que pasa es que para preservar la integridad de la Amazonía y tener políticas comunes, ¿no? Coordinadas, estos estados amazónicos suscribieron un acuerdo allá en la década del 70, ¿no? En el 78. Todavía no se hablaba formalmente de desarrollo sostenible, pero claramente ya, chicos, hay cierta reflexión sobre la cuestión medioambiental. Entonces, recordar que la Amazonía tiene varios atributos, ¿no? Por ahí, chicos, es la mayor cuenca por donde discurre agua dulce. Aproximadamente el 20% de las aguas que fluyen sobre los continentes se encuentra en esta parte, ¿no? Es la mayor reserva de bosques húmedos, de pluviselvas, ¿no? Recuerden que por aquí pasa el Ecuador, entonces no estamos hablando de bosques fríos como lo que encontramos, ¿no? En la tundra, no, bosques templados tampoco, estamos hablando de bosques húmedos, zona intertropical. Concentra la mayor biodiversidad del planeta, ¿no? Y ah, chicos, es un importante pulmón, ¿no? Un importante sumidero de carbono. Entonces, por ahí también hay que recordar su importancia para el equilibrio medioambiental, ¿sí? Entonces, profesor, para no atentar contra su integridad se han llegado a ciertos acuerdos. Es verdad, pero cada estado sigue preservando su soberanía, ¿sí? Entonces, también podría añadir que es el hábitat de muchos pueblos indígenas, ¿no? De pueblos originarios. Y estos son muy dependientes de lo que es el medio, ¿no? Entonces, por eso también la necesidad de preservar, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Qué amenazas se enfrenta? Múltiples, ¿no? Por ejemplo, chicos, el crecimiento de las ciudades, la infraestructura, ¿no? El represar las aguas para abastecer de energía eléctrica, ¿no? El represar las aguas implica alterar el caudal de los ríos y también comprometer entonces a los recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, la deforestación, ¿no? Que vendría a ser también un impacto doble, porque se libera carbono, chicos, y encima se reduce la posibilidad de que éstas se pueden retener, ¿no? Bueno, chicos, entonces amenazas múltiples. Nosotros cuando hablamos de la Amazonía peruana nada más, ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Minería ilegal, narcotráfico ilegal, y eso atenta contra la integridad de esto importante pulmón, ¿no? Me podrían consultar tranquilamente por lo que es la Antártida, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí, profesor? Un continente. Continente que no es permanentemente poblado, ¿ya? Por eso muchas veces decimos 5 continentes, ¿ya? La Antártida es un escenario árido, chicos. Por las bajísimas temperaturas, las precipitaciones son escasas. Pueden llegar, pues, durante el verano austral, donde la temperatura puede superar ligeramente los 0 grados centígrados, ¿no? Es ahí donde tenemos, pues, una ligera presencia de humedad. ¿Dónde se localiza la Antártida, chicos? No es un solo bloque, ¿no? También hay pequeñas islas. Y estas se encuentran, chicos, en parte circundando lo que sería el principal bloque, pero también lo que sería, ¿no? Particularmente por esta región, que quiero que vean, chicos, sería la península antártica.
Si yo me percato, esta península, ahí chicos, veo la parte más aguda, es la que se encuentra más cerca a este paralelo. Entonces ahí tenemos menor latitud, ¿no? Y lo que implicaría entonces unas temperaturas ligeramente superiores. Es aquí donde tenemos la mayor biodiversidad, ¿sí? De una manera, chicos, oportuna, el Tratado Antártico señala que todos los territorios que se encuentren al sur del paralelo 60 grados ya son parte del continente antártico, ¿sí? Entonces no solamente se encuentra el círculo polar, no, no, chicos, porque eso sería 66-33, ¿no? Entonces, al sur del paralelo 60, ¿listo? Ahora, su clima es cálido, muy seco, ya lo mencionábamos. Miren que en la parte interior las temperaturas son, pero crudísimas, ¿no? 68, menos 68 grados centígrados durante el invierno. Obviamente ahí no hay vida, ¿no? Entonces, chicos, vamos a mencionar particularmente su importancia. ¿Qué tenemos? Algunas especies muy sensibles, ¿no? Tenemos ecosistemas frágiles aquí, chicos, pingüinos, el krill, que es la base de todo el nicho, orcas, ¿no? Y también, pues, chicos, la presencia de una atmósfera limpia, traslúcida, que permite, por ejemplo, evaluar, ¿no? Medir la evolución de nuestra atmósfera. Recordar también que estos cuerpos blancos tienen una importante capacidad de albedo, lo que sería pues reflejar la radiación, ¿no? Y esa sería su importancia en cuanto a lo que sería el equilibrio medioambiental. Pero esto es lo que me podrían preguntar, ¿no? Por eso es importante recordarlo, chicos. El Tratado Antártico, por allá en 1959, habían algunos estados, 7 para ser más específico, chicos, que estaban reclamando soberanía sobre ciertos territorios de la Antártida, empezando por los dos que se encuentran geográficamente más cerca, Argentina y Chile, ¿no? Estos estados ya habían realizado, ¿no? Tareas de exploración y entonces por ahí otros se iban sumando y se iban descubriendo importantes recursos naturales. Estamos en Guerra Fría, chicos, estamos después de la Segunda Guerra Mundial y esas demandas podrían quebrantar la paz, ¿no? Entonces, tanta labor de exploración motivó un diálogo, ¿no? Entonces, para calmar la situación, llama a lo que sería, pues, la toma de acuerdos. Esto se da en Washington, ¿no? Con el oficio de los Estados Unidos de América, y se suscribe el Tratado Antártico. ¿Qué pasa con estos estados que reclamaban soberanía? Pues van a dejarlo en stand-by. Ya, chicos, no renuncian hasta el día de hoy a sus reclamos, pero han convenido en no dar un paso más adelante, sino simplemente en dedicarse a la exploración. Por eso el Tratado Antártico destina el continente a la paz y a la ciencia, ¿no? Entonces, la solidaridad, la cooperación, el intercambio de información, eso es lo que nosotros vamos a destacar, ¿no? ¿Se han descubierto importantes recursos naturales? Claro que sí, particularmente hidrocarburos. Pero lo que me interesa es cómo es que se han tomado acuerdos para frenar cualquier intento de poder atentar contra la integridad, ¿no? Todo sea por aprovechar esos recursos. Entonces, el Tratado Antártico se va a complementar con algunas convenciones, por ejemplo, la que protege a las focas, ¿no? Que es una especie muy sensible, una que apunta a preservar el medio ambiente en general y otro, pues, a los recursos vivos, recursos hidrobiológicos, ¿no? Que se encuentran particularmente en la Antártida. Bueno, señores, eso sería la Antártida. No nos olvidemos que el Perú, siempre presente en los momentos que marcan la historia, es parte de este tratado. Y chicos, vamos a ver que tiene un rol de miembro consultivo. Empezó como adherente. Es que se entra de a poquitos, profe. Claro, primero como adherente, que tiene el atributo de la voz, ¿no? Puede opinar, ¿sí? Pero luego tomar decisiones, para eso se requiere una presencia permanente y cumplir con algunos puntos menores que exige el Tratado Antártico, pero lo principal es tener exploraciones continuas, ¿no? Y eso lo logra el Perú cuando se establece con la base Machu Picchu.
tener en cuenta que como miembro entonces consultivo no solo tiene voz, sino también voto. ¿Bien? Por si acaso, a veces me han hecho alguna pregunta, ¿no, profe? ¿Y qué atributos tienen los miembros signatarios? Chicos, los miembros signatarios, que son los fundadores, son 12, ¿ya? Estos de manera automática se arrogaron el rol de miembros consultivos, o sea, tienen los mismos derechos, ¿sí? Las mismas obligaciones. El término signatario es como un término honorífico, ¿no? Para destacar lo que sería su rol fundador, ¿sí? Base Machu Picchu en la isla Rey Jorge, eso está por la península antártica. Ahí encontramos especies que pueden migrar durante el invierno austral hacia nuestro mar peruano, ¿no? Entonces es importante para el Perú querer conocerlos, estudiarlos en su hábitat natural durante el verano, ¿no? Por eso enviamos expediciones científicas denominadas ANTAR, que han sido coordinadas por el Instituto Antártico Peruano, una entidad que está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Chicos, ojo, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, como es tratado, es diplomacia, chicos, la que va a regir, pues, ¿no? La presencia peruana en este continente. Vamos con las ANP, ya chicos. Entonces, una legislación para salvaguardar, ¿no? Algunos escenarios naturales con eh, especies de flora y fauna emblemáticas, representativas, que se encuentran en condiciones frágiles, de alta vulnerabilidad, ¿no? Tenemos 78 áreas naturales protegidas, chicos. Hay unas recientes, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos dos que son completamente marítimas, ¿no? Dos reservas nacionales, la de la dorsal de Nazca y la del Mar de Grau, ¿no? Que son las más recientes. Y bueno, dentro de lo que es el estudio de las áreas naturales protegidas, no nos olvidemos que todas están organizadas en el SINAMPE, ¿no? En el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ahora, el SINAMPE es pues una organización, ¿no? Digamos, no como un conjunto de personas, ¿no? Sino como la articulación, la estructuración de nuestras áreas naturales por tipos, categorías, ¿sí? Porque estas áreas naturales protegidas, organizadas, estructuradas en el SINAMPE, van a ser administradas, van a ser gestionadas por CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces es ahí donde tenemos el capital humano, ¿no, chicos? Es ahí donde sí tenemos servidores públicos, tenemos guardaparques, por ejemplo, ¿ya? Es ahí entonces donde están los recursos humanos que vamos a identificar para la protección de estas áreas naturales. Tenemos dos tipos de áreas naturales según su uso, según ese criterio. Tenemos áreas naturales que son de uso indirecto, que es donde no se pueden extraer los recursos naturales, ¿sí? No se pueden extraer los recursos naturales. Entonces, profe, no se toca, tampoco es así, ¿no? Tampoco tanto. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que se pueden permitir algunas actividades, pero que no atenten contra la integridad en lo más mínimo de estos escenarios naturales. Entonces, ¿qué es lo que se permite? La investigación no experimental y la recreación, la visita en espacios debidamente establecidos, ¿no? Todo esto con fiscalización, control de CERNAM, ¿sí? Ahí tenemos a los parques nacionales, santuarios nacionales, y santuarios históricos. Los parques nacionales, chicos, salvaguardan, ponen énfasis en comunidades, varias comunidades, asociaciones de flora y fauna, ¿sí? Mientras que los santuarios protegen a una especie en particular, a una especie y lo que pueda girar en torno a esta, ¿sí? Entonces, toda su comunidad, sí, una comunidad podría mencionar, ¿no? Por ejemplo, el mangle. Ya la puya Raimondi, el guanaco, ya, y las especies que puedan girar a su alrededor, ¿no? Voy a recordar entonces, por ejemplo, lo que era Guayay, ¿no? Lo que también podría ser el Calipuy y otros santuarios nacionales. Santuario histórico, ahí hay presencia humana, ¿no? Tenemos 4 santuarios históricos: Machu Picchu, el río Abiseo, ¿no? Perdón, Machu Picchu, el bosque de Pomac, ¿no? Cultura Sicán, ahí hay
¿no? Huacas, terrazas escalonadas, ¿no? Pero también tenemos bosques secos, ¿no? Y luego pues tenemos las pampas de Junín, ahí Chacramarca, y la de las pampas de la Quima donde se libró, se selló pues la independencia, ¿no, chicos? Entonces son 4 santuarios históricos. Después tengo las de uso directo. Acá sí podemos extraer los recursos naturales, ¿sí? Es de carácter tangible. Entonces, tenemos reservas nacionales, refugios de vida silvestre, reservas paisajísticas, también las reservas comunales, los cotos de caza, los bosques de protección. Y aquí, miren, cuidado con esto, las zonas reservadas. ¿Qué cosa es eso, profesor? Son áreas, ¿sí? Que se presume, está a la vista, chicos, que tiene un importante valor, algo a proteger, pero que a falta de estudios complementarios todavía no se determina una categoría en específico, ¿no? Entonces está en estudio, en evaluación. Bueno, chicos, vamos con lo que sería actividades económicas. Es un tema bastante extenso, ¿no? A ver, dentro de las actividades económicas que han sido nuestras últimas semanas, ¿no? Tengamos en cuenta que por economía, yo sé que ustedes chicos son muy buenos, lo sé desde ya, pero aquí siempre desde nuestro curso geografía hay que poner énfasis en el desarrollo que puedan tener en ciertas regiones de nuestro país, ¿no? Y cuál es el impacto que puedan generar. Entonces, la agricultura, por ejemplo, no tiene el mismo grado de desarrollo en todo el territorio nacional. No todo el territorio nacional está o tiene capacidad productiva. Entonces, por ahí yo recuerdo, ¿no? Que del 1.285.000 kilómetros cuadrados que tenemos, chicos, solo una parte tiene capacidad productiva para las actividades agropecuarias, ¿no? Y que las tierras se encuentran bajo propiedad de pequeños productores, ¿no? Eso también es importante reconocer, ¿no? Como un diagnóstico. Y estos pequeños productores son los que tienen que asumir una parte importante para lo que sería la producción. Entonces, la costa con sus limitaciones, ¿no? Una franja estrecha, desértica, donde los valles y las pampas van a tener pues un rol protagónico, ¿no? Es una agricultura intensiva la que predomina, porque también es allí extensiva, ¿no? Pero es intensiva la que predomina. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que por hectárea tenemos altos niveles de productividad. ¿Y eso por qué? Porque hay una importante inversión pública, inversión privada. La inversión pública, pues chicos, los reservorios, los canales de irrigación para ampliar la frontera agrícola, ¿no? Cuando hablamos de las pampas, por ejemplo. La inversión privada, bueno, será la que asumen los pequeños productores, ¿no? En búsqueda de sus mercados, invirtiendo en las técnicas de regadío, en la mejora, pues, de sus semillas, etcétera. Entonces, hay toda una, chicos, sinergia ahí, ¿no? Que permite que la costa tenga mucha productividad. Un punto importante también será, pues, la gran demanda, porque eso es lo que debo destacar, ¿no? Claro, yo invierto porque mis productos tienen acogida y muchas veces esta acogida, esta demanda viene de afuera. Entonces, la agroexportación, ¿no? Que genera divisas. Claro, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Algunos cultivos transitorios, otros permanentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, chicos, la vid, ¿no? Un racimo de uvas, profe, corto, y después de un tiempo voy a tener otro racimo. Claro, entonces yo digo, este es un cultivo permanente, ¿no? ¿Cuándo es transitorio? Ah, por ejemplo, la papa. Una siembra, una cosecha. Nada más, ¿no? Entonces, por ahí, esa pequeña precisión por si alguna vez reparamos de estos dos términos, ¿no? Cultivos transitorios, cultivos permanentes. ¿Cómo será la agricultura en la región andina? Es predominantemente, no estamos siendo categóricos, ¿ya? O sea, tampoco hay que ser rígidos. En ese sentido, decimos que predomina la agricultura extensiva, bajos niveles de producción. Sí, chicos, es muy dependiente de las condiciones naturales. Entonces, por ahí vamos a destacar la agricultura de secano, ¿no? Que es bastante, chicos, eh, está subordinada, ¿no? A lo que sería la presencia de las lluvias. Entonces,
Si no llueve, estamos en problemas, ¿no? Entonces, chicos, por ahí algunas técnicas tradicionales para poder cosechar el agua, ¿no? eh, y poder irrigar, pero después no es que yo tenga un acceso permanente a estas fuentes de agua, ¿no? Entonces es bastante limitada la producción, ¿no? Predomina entonces lo que sería la agricultura tradicional, el autoconsumo. Veo por acá, ¿no? Chaquitaglia, profunda Chaquitaglia. Por ahí tienen un chico, una vaca, un buey, ¿no? Y puede ayudar a arar la tierra. Eso sí, pero no tiene altos niveles de productividad, ¿no? Por eso, pero en algunos valles interandinos, por supuesto que sí, ¿no? Porque hay especies de papa, de maíz, chicos, que por cierto tienen grandes extensiones de tierra a su disposición, pueden tener mercados muy importantes y entonces con cultivos, ¿no? Bastante competitivos pueden tener, chicos, espacio en mercados, ¿no? Y con altos niveles de aceptación. Entonces, por ahí, claro que sí, ¿no? También hay agricultura intensiva en algunos valles interandinos. Después, lo que tenemos en la agricultura de la Amazonía, chicos, son dos realidades, ¿no? En la selva alta y la selva baja. Siempre con el término predominante, ¿sí? En la selva alta predomina, chicos, una agricultura intensiva, porque está el café, está el cacao, la palma aceitera, agroindustria, ¿verdad? Ya, entonces ahí también hay una importante inversión, ¿sí? Hay que considerar que tenemos una carretera marginal de la selva. Esa infraestructura de alguna manera ayuda, ¿no? Para que pueda tener también con acceso a ciertos mercados. No se olviden que siempre la infraestructura será importante para esto, ¿no? Y la infraestructura es inversión pública. Cosa que, por ejemplo, no vemos mucho en la selva baja, ¿no? Que su integración a la economía nacional, chicos, es bastante débil. Entonces, aquí predomina una agricultura predominantemente extensiva, ¿no? De autoconsumo. Las comunidades, muchas veces nativas, ¿no? Son las que practican este tipo de actividad. Se da pues en las terrazas, ¿no? En las restingas, los barriales, que esto me permite recordar el tema de relieve peruano, ¿no? Relieve de la selva baja. Claro, como el caudal de los ríos, ¿no? Era variable, pero siempre cargados. Por eso decíamos que son de régimen regular, ¿no? Siempre cargados, chicos, pero aún así podían inundar ciertas áreas, dejar expuestas algunas otras. Y entonces hablábamos de las playas, las restingas, y es donde de manera estacional, miren, estacional se podía pues cultivar, ¿no? Bueno, chicos, bastante desconectado es una debilidad ahí, ¿no? Un déficit de infraestructura que limita mucho el desarrollo de la agricultura en la selva baja. La pesca, una importante actividad, ¿no? Actividad extractiva, chicos. Pesca artesanal, pesca industrial, ¿no? La de menor escala y mayor escala, respectivamente. Entonces, de menor escala serán las primeras millas, se conoce también como pesca de bajura, ¿no? Lo más importante que tendría que recordar es que esta pesca abastece al consumo directo. ¿Sí, chicos? Consumo directo. Genera pequeños puestos colectivos. Miren acá, estos señores hasta se pueden organizar, ¿no? Porque también hay sindicatos ahí. Y chicos, luego tendríamos la pesca industrial, que a diferencia de la pesca artesanal, sí o sí tiene que tener GPS, rastreo satelital. No puede incursionar en las 5 primeras millas, ¿no? Porque tiene prácticas depredatorias, indiscriminadas. No pueden ser, chicos, además una competencia desleal para nuestros pescadores artesanales, ¿no? Se dice entonces que sus embarcaciones tienen mayor capacidad, ¿no? De bodega, tienen cadena de frío, ¿no? Tenemos policheras, chicos, buquefactoría, entonces por ahí es otra realidad también, ¿no? Otra capacidad de extraer, como mencionábamos, indiscriminada, ¿no? Y se denomina pesca industrial porque va a abastecer pues a la industria pesquera, ¿no? La harinera, la conservera. Y es ahí donde vamos ahora con la minería, donde como muchas veces decimos, hay niveles, ¿no? Tenemos la pequeña, la mediana y la gran minería. En ciertos puntos pondría entonces, pues, 350 toneladas
métricas y por otro lado 5.000 toneladas métricas. Entonces la pequeña minería remueve hasta 350 toneladas métricas. ¿Qué predomina ahí? Pues el sistema de canteras, maquinaria menor, ¿no, chicos? Y se concentra particularmente en un mineral. Predominan los capitales nacionales, chicos, y las concesiones son otorgadas por los gobiernos regionales, que además se encargarán de su fiscalización, ¿no? Ahí también podemos ubicar a la minería artesanal, ¿no? La mediana minería, ya estamos hablando de capitales mayores, tenemos maquinaria de mayor alcance, predomina pues el sistema de socavón, ¿no? Podemos perforar la corteza y esta remueve entre 350 y 5.000 toneladas métricas diarias. La que remueve más de 5.000 y de largo, chicos, es la gran minería, ¿no? Explota yacimientos a tajo abierto. Eso, lo que vemos en la imagen es tajo abierto, ¿no? Full explosivos, ¿no? Y entonces, chicos, ahí tenemos yacimientos polimetálicos. Existe la capacidad económica como para poder, pues, aprovechar todo, ¿no? Aquí se genera una importante cadena de valor, ¿no? Tanto la mediana minería con la gran minería, chicos, funcionan con concesiones otorgadas por el INGENMET, por el Ministerio de Energía y Minas, o sea, el gobierno central. Y su aporte, no nos olvidemos del canon minero, que eso es lo que me pueden mencionar, ¿no? También las regalías y el derecho de vigencia, pero particularmente el canon minero, ¿no? Que es una parte del impuesto a la renta que sí o sí tiene que transferirse hasta el gobierno local donde se desarrolló la actividad extractiva, ¿no? ¿Para qué? Para que esa población, chicos, vea los beneficios que genera la minería. La industria en el Perú, vamos, que no es la actividad más importante, no es de segundo orden, no somos un país industrializado, pero podemos identificar alguna presencia en algunas regiones de nuestro país, ¿sí? Entonces, como mencionábamos en geografía, ¿no? ¿Dónde, profesor? Ah, podría mencionar, por ejemplo, Lima, ¿no? Lima, ustedes habrán visto seguramente por la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, la carretera central, cómo vienen trailers, ¿no? Esos camiones, ya muchos de ellos traen también materias primas, ¿no? Y es para que aquí se pueda, chicos, diversificar. Y eso que no vemos, lo que llega por nuestros puertos también, ¿no? Ya, porque por carretera sí, pues, profe, yo transito, ¿no? Pero en los puertos también podríamos ver aquello, ¿no? Ahora, la capital. Eso no exime que otras regiones de nuestro país también puedan tener presencia industrial, ¿no? Por ejemplo, mencionaba hace un instante lo que era la minería. Y todos sabemos que es la región andina, los chicos, la que me brinda la mayor parte de los recursos minerales. Entonces, por ahí también podemos identificar una industria metalúrgica, ¿no? Entonces, hablando de la industria, tener en cuenta eso, ¿no? Lima, en segundo orden, ya vienen Arequipa, Puno, Junín, los chicos, Piura, algunas industrias locales, como por ejemplo la del cuero, en Trujillo, La Libertad. La metalúrgica, por ahí pues tengo lo que sería hilo, ¿no? Moquegua. Luego la maderera, en lo que sería pues nuestra Amazonía, ¿no? San Martín, por ejemplo, se me ocurre. Y luego también pues una industria de los alimentos, que más allá de Lima, puede, por ejemplo, la lechera, eh, destacar a nuestro departamento de Arequipa, ¿no? Y así, chicos, entonces la industria, ¿no? Propia de las sociedades avanzadas. Mucho se ha querido industrializar, pero con poco impacto. El comercio, otra actividad importante, el intercambio, ¿no? Chicos, tenemos dos escenarios, el comercio interno y el comercio externo. Dentro del comercio interno tenemos minorista, mayorista, sí, minorista, lo ambulatorio, supermercados, ¿no? No se olviden, chicos, que el comercio ambulatorio es predominantemente informal, por lo que no hay garantías, no hay seguridad, por lo tanto, predominan las pequeñas transacciones. Luego ha evolucionado mucho el mercado, chicos, ¿no? Los mercados tradicionales, las bodegas, han tenido que hacer frente, pues, ¿no? A la incursión de ciertos grupos económicos, ¿no?
que, por ejemplo, tienen estrategias que ya le marcan una competencia, pero directa, ¿no? Por ejemplo, una tienda más, un tambo, ya, eso marca entonces también, ¿no? Otro tipo de estrategias. Los supermercados, creo que todos alguna vez hemos ido, ¿no? A uno de ellos, acceso a crédito, el autoservicio, hay diversidad, lo mismo que encontramos en los centros comerciales, ¿no? Y que sean, pues, chicos, extendido por todo el país, particularmente en las capitales de provincia, ¿no? Ahora, veamos lo que sería el comercio externo, la exportación y las importaciones. Y más allá de la importación, que sería la compra que nosotros hacemos, chicos, de nuestros socios comerciales, eh, que es evidente, ¿no? Compramos para empezar lo que no producimos o producimos muy poco, ¿no? Automóviles, maquinaria, tecnología, chicos, pero también algunos bienes que sí producimos, pero como este es el mercado, podemos exportar, por ejemplo, una botella de pisco, pero podemos importar una botella de whisky. Es según las necesidades, ¿no? Hay mercado para todos. Ahora, dentro de lo que sería este, el, el pisco, por ejemplo, ¿no? Profe, la región sur, Ica. También hay pisco, chicos, por si acaso en otras partes del país, ¿no? O el destilado de la uva, claro, porque pisco como denominación, alguien va a decir solo Ica, pero no, profe. Ya, pero después hay que, hay que señalar, ¿no? Lo que sería el desarrollo en ciertas regiones. Y ese pisco es un bien manufacturado, o sea, ya es un bien final. ¿Qué tipo de exportación será? ¿Tradicional o no tradicional? Esto es algo que me suelen preguntar, ¿no? Entonces, las exportaciones, nuestras ventas, lo que sale del país, chicos, puede tener ciertas características, ¿no? Si se da en grandes volúmenes, pero con un escaso valor agregado, porque recordemos, somos un país primario exportador, entonces yo estaría hablando de mis exportaciones tradicionales. Escaso valor agregado, pero como salen grandes volúmenes, chicos, ingentes, entonces al final del día van a representar las mayores divisas, ¿sí? Generan los mayores ingresos. Por otro lado, tengo los productos no tradicionales, que salen en menor cantidad, chicos, pero que sí, pues yo puedo identificar tienen un mayor valor agregado, ¿no? Entonces, por ahí podemos marcar la distancia, ¿no? Concentrado de mineral, chicos, listones de madera, ¿no? Harina de pescado, algodón, escaso valor agregado, entonces serían productos tradicionales. Una artesanía, una billetera de cuero, por ejemplo, ¿no? Un retablo ayacuchano, o lo que sería arándanos frescos, ¿no? Mangos, chicos, pota congelada, eso sería ya de mayor valor agregado, ¿no? Entonces serían no tradicionales. Después el transporte. Esto es lo que algunas veces también amerita, ¿no, chicos? Un poquito de atención, cuidado, ¿no? El transporte puede darse por tres vías. El terrestre me interesa. Puede darse por carretera o por vía férrea, ¿no? Dentro de lo que sería, pues, chicos, el transporte terrestre, la carretera, me pueden preguntar por las carreteras longitudinales y las carreteras transversales, ¿no? Las longitudinales son las que se desplazan en paralelo a la cordillera de los Andes. ¿Sí, chicos? Ah, entonces van de norte a sur y viceversa. Así es, uniendo departamentos, provincias, chicos, ciudades de una misma región, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Panamericana en la costa, la longitudinal de la sierra y la marginal en la selva. La selva alta, por cierto, y que está inconclusa, ¿no? Pero luego tengo las carreteras transversales, esas que se desenvuelven así, chicos, formando un ángulo recto con la cordillera de los Andes, ¿no? Así como mis valles transversales de la costa, profe. Así es. Claro, entonces, esas carreteras, ¿no? Como la central, vendría a ser una carretera transversal, ¿no? La interoceánica, cruza costa, sierra y selva, es también transversal. La vía férrea, importante, ¿no? Para unir, ¿qué cosa, profesor? Centros de extracción con diversificación y comercio, ¿no? Y es decir, chicos, lo que sería la exportación. Concentrado de mineral, decíamos, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, yo puedo recorrer la carretera central, Pasco, La Oroya,
Extracción de minerales, fundición, y llega al Callao, el puerto. Ya está listo toda la cadena de valor, ¿no, chicos? Entonces, por ahí va a ser predominantemente empleado para el transporte de qué? De carga, ¿no? Carga, o sea, estamos hablando de mercancías. Luego habrá algunos tramos que sí, importante para el transporte de personas, ¿no? Pasajeros. Por ejemplo, cuando hablamos de Ferrocarril del Sur Oriente, esa parte de Machu Picchu, Quillabamba, ¿no? Puede destacarse también eso. Después, dentro del transporte aéreo, los aeropuertos, chicos, podría destacar lo que serían, ¿no? Aeropuertos internacionales y nacionales. Pero imagino que como esto ha sido de lo más reciente que hemos, chicos, llevado en clase, ya puede estar, ¿no? Ahí al alcance. El turismo, importante, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, profe? Nos vamos acercando, 4 millones de visitantes. El turismo interno, turismo externo. ¿Ya? Me interesa el turismo externo para hablar de divisas, toda vez que un turista extranjero viene con una bolsa de viaje y lo que nosotros queremos es que eso se quede aquí, ¿no? Estrategias para promover el turismo, mucho, pero necesitan mucha inversión, chicos, pública y privada, ¿no? Este, tenemos atractivos, sí, pero si nosotros miramos nuestro aeropuerto Jorge Chávez, ¿qué pasa con el Velasco Astete? ¿Para cuándo el aeropuerto de Chincheros? ¿Cómo va la hotelería? ¿No? Entonces, por ahí siempre será necesario también esos sectores que van a servir, pues, ¿no? De base para el turismo. Entonces, chicos, hasta hace un par de años todavía el turismo estaba declarado en emergencia, ¿no? Porque la pandemia golpeó duro. Vamos con nuestros ejercicios a ver algo rápido, chicos, ¿sí? Que me permita entonces pasar a cívica ya. El primer ejercicio, elija la alternativa que relacione correctamente las ecorregiones con las actividades ilegales que están destruyendo sus ecosistemas, ¿no? A ver, cuando me dice los derrames de petróleo que alteran sus ríos, derrames de petróleo que alteran sus ríos, eso será Puna y Altos Andes, bosque seco ecuatorial, serranía esteparia o bosque tropical amazónico. Bosque tropical amazónico. Bosque tropical Bosque amazónico. tropical amazónico. Ya, por la cuenca del río Marañón, puede ser, ¿no? Claro, entonces por ahí, chicos, ya está, ¿no? El oleoducto norperuano, a eso me hacía alusión, ¿no? B, la escasez de muelle para la obtención de leña. Al muelle, será bosque seco ecuatoriano, una y otros Andes. La C creo que está, ¿no? Algarrobo, ya eso sí es bosque seco ecuatorial, pues, profe. Listo. Después, la disminución abrupta de la vicuña debido a su casa. Creo que eso también es bastante, ¿no? Certero, con la Puna y Altos Andes. Entonces sería 1, 1D, 2, 2C, 3B. 3B y 4A. Teniendo como clave, entonces, La D. chicos, vamos ahora con la siguiente pregunta. La extensión de diferentes pisos altitudinales, donde se encuentran rasgos y características comunes en cuanto a relieve, clima, flora y fauna, ha dado lugar a una de las divisiones de regiones naturales más difundidas, la de Pulgar Vidal. A partir de lo descrito, chicos, y con el apoyo del gráfico, podemos afirmar que A. La región Jalca se extiende en la vertiente occidental andina de manera exclusiva. Chicos, miren ahí, ayuda, dijimos que esto era un corte transversal, ¿no? Ya, entonces, no, pues, profe, también tiene también tiene presencia en el otro lado de la cordillera. B, las altas montañas presentan una condición idónea para la práctica agropecuaria. C, el piso inferior de la Amazonía se identifica por las mayores precipitaciones, selva alta. D, los valles interandinos se concentran en espacios inferiores a los 2.300 metros sobre el nivel del mar. O E, los altiplanos de la Puna poseen mejor condición para la crianza de camélidos. Pues, profe, valles interandinos, no. Todo se fue descartando hasta que me queda entonces la tierra, el escenario más habitado por los camélidos,
que son las mesetas, ¿no? Las altiplanicies. Mi clave, enano. Vamos con la siguiente, chicos. A ver, un grupo de científicos y especialistas en biología marina, conservación y gestión pesquera critica el hecho de que se realice la pesca de gran escala en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Identifica la alternativa que corresponda a una razón válida con relación a dicha posición. Es un área intangible, ¿no? Reserva Nacional. A. Es un área natural de carácter intangible. B. Se trata de la única ANP 100% marina. No, ya no. Ya sabemos que existe Mar de Grau, ¿no? C. Presente estatus de uso indirecto. Nada que ver. Dijimos que era intangible, ¿no? A ver, luego dice, La B. resulta ser una amenaza a la biodiversidad. E. Está ilegalizada la pesca industrial en alta mar. Ya, chicos, entonces, ¿por qué? Dice, ¿no? Identifica la alternativa que corresponda a una razón válida con relación a dicha oposición. Claro, pues chicos, la pesca, ¿no? Dice acá a gran escala, entonces resulta una amenaza para la biodiversidad. Depredación, ¿no? Siguiente. En el año 1981, el Perú obtuvo el estatus de miembro del Tratado Antártico. Esta situación varió en 1989, pues nos convertimos en consultivos. Al respecto, identifica los enunciados que evidencian las razones que permitieron el referido cambio de estatus, que se tuvo que realizar o presentar para que pasemos a ser miembros consultivos. La instalación de una estación científica, claro que sí, ¿no? Contribución permanente. 2, el compromiso de explorar hidrocarburos, no creo que alguien pueda conseguir eso, ¿no, chicos? Ya que no se depredan los recursos. 3, la inserción como miembro signatario, no, nada que ver, son los fundadores. Y el envío de expediciones científicas, claro que sí, las ANTAR, ¿no? Entonces mi clave sería 1 y 4. ¿Dónde estás? Casita. Vamos con la siguiente. A ver, el ejercicio 5. El Perú es el país con mayor consumo per cápita de carne de pollo en América Latina. En el año 2024 se consumió aproximadamente 30 kilogramos por persona. Las granjas avícolas, donde se practica una crianza intensiva, se encuentran en las regiones costeras de nuestro país, siendo Lima la principal productora con un 57.2% de la producción nacional. La concentración de las grandes granjas avícolas en estas regiones se debe, buena pregunta, 1. La influencia del clima templado y seco predominante en estas zonas. Templado, chicos, y seco en estas zonas. 2. Una buena infraestructura de transporte que facilita la distribución. Habíamos dicho que eso es importante, ¿no? Ya tenemos una. A ver, después. 3. La amplitud de los valles transversales costeños, a diferencia de los valles interandinos que son estrechos, ¿no? Y que dice 4. Regiones donde la demanda de carne de pollo es mayor. Regiones donde la demanda de pollo es mayor. No, pues chicos, más que regiones, tenemos que hablar de ciudades, ¿no? A ver, la amplitud de los valles transversales costeños. Aunque los valles, chicos, también, ¿no? Estoy viendo algo importante aquí. Esta es una buena pregunta. Pero Más dice que transversales. claro, son los valles transversales, pero es que la mayor práctica de las digamos, aves de corral, no se da exactamente en los valles, sino más en las pampas, ¿no? Porque los valles están para la agricultura, ¿no? Están ahí están sobrecopados. Entonces, aquí, con regiones, me puedo referir entonces a las ciudades, ¿no? Donde la demanda de carne de pollo es mayor. Tengo Lima, ¿no? Las ciudades de la costa son las más pobladas, entonces, sí, pues,
Entonces, por ese lado, por esa interpretación, la 4 sería la correcta. Alejando la 3, si bien es cierto, valles de las transversales, o sea, los valles de la costa se caracterizan por ser transversales, ¿no? Pero no es en los valles donde se practica esta actividad particularmente, ¿no? No en gran medida. Entonces, chicos, mi clave sería por el consumo, las principales ciudades en la costa, entonces, clave 2, 2 y 4, ¿no? 2 y 4. Vamos con la siguiente. Chicos, tal vez ustedes han tenido la oportunidad de viajar, ¿no? Y habrán visto, pues, ¿no? Por la Panamericana Norte, por ejemplo, que después de pasar todos los campos, ahí de cultivo, en pleno desierto, en plena, ¿no? Pampa ahí, hay, hay granjas, ¿no? Hay cultivos. Esto en las afueras de Lima, por ejemplo. Y ya, hay granjas, ¿no? Hay esta cuestión avícola. La pregunta 6. Perú, país minero. Así es reconocido nuestro país en el exterior, debido a que la minería desempeña un papel fundamental como principal generador de divisas, además de dinamizar la economía de las regiones donde se desarrollan las grandes unidades mineras. De lo mencionado, indica que afirmaciones son correctas. A ver, ¿el principal destino de exportación de nuestros minerales exteriores es Estados Unidos? No, nuestro principal socio comercial, al menos hasta el día de hoy, es China, ¿no? Es China. Después, es el primer productor de estaño, zinc y plomo en Latinoamérica. El primero. Mm. Dos o tres. Las grandes minas o unidades mineras extraen los minerales a tajo abierto. Sí, lo mencionábamos, ¿no? Hay gran maquinaria, chicos, yacimientos polimetálicos. Y luego, cuatro. Después de Chile, Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Sí, pues, ¿no? Estamos en segundo, pero Chile nos lleva mucha ventaja, ¿no? En tercer lugar ya se lo disputa China, Australia, pero sí estamos en un segundo honroso lugar. Entonces, las dos últimas serían las verdaderas, ¿no? La 3 y 4. Vamos Profe, con disculpe, pero en el material de la pre, la proposición 2 sí aparece en el material de la pre, tal cual está el enunciado. primer productor de estaño, zinc y plomo y los tres Sí, minerales en el boletín de en la pre aparece. Latinoamérica. Sí, Entonces tendríamos tres, pero no se ha movido porque está revisando el actual, el sí, último, el de la semana 14 si no me equivoco. Ahí aparece tal cual. de ese 2005-2. Sí, sí, de este ciclo. A ver, ya, entonces tendría que ser algo a corregirse, ¿no, mi estimado? A ver, ¿dónde está? Semana aquí. Porque los dos otros denunciados después son innegables, ¿no? Es Porque de en la eso sí semana estamos, 13. ya, pero sí estamos de acuerdo que la 3 y 4 son verdaderas, ¿cierto? Sí, sí. Claro, eso sí es innegable, pues. Ya, porque luego lo otro de eso de ranking, eso varía año tras año. Puede variar año tras año, ¿no? A ver, semana 3. Ya, a ver, chicos, entonces, déjenme observar esto y cuando les reenvíe el material, lo voy a hacer con una corrección, ya para falsear ese enunciado 2 completamente, porque no podemos quedarnos de esta manera, ¿no? Ya, entonces, para salvar la situación, si tenemos que dar dos enunciados como válidos, 3 y 4, eso sí son, esto es histórico, ¿no? Después de Chile somos el segundo lugar de cobre y de ahí no salimos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la siguiente, voy a revisar eso, seguramente ha habido una modificación y ya, con la siguiente, el ejercicio 7. A ver, genera rutas, geografías en Gana 13, ¿no? Aquí está.
Esto de la minería. A ver, en Latinoamérica, ¿no? Zinc, plomo y estaño. Ahí está, claro, eso. Zinc, plomo y estaño en Latinoamérica, claro, está en un ranking, ¿no? En una gráfica. Ya. Esto entonces yo tenía que contrastarlo con la del próximo ciclo o la del ciclo anterior, porque seguramente la pregunta es de un ciclo pasado, ¿no, chicos? Ahí debe estar el desfase. Bien, vamos rápido entonces con la última, chicos. La industria es una actividad económica que implica la transformación de materias primas en productos manufacturados, mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Esta actividad se realiza principalmente en áreas urbanas y entre los diferentes tipos de industrias tenemos la derivada de la minería. En relación a estas últimas, determina el valor de verdad de los índices enunciados. La planta de Modaza destaca en la producción de carrocerías y buses en la industria metalmecánica. Eso es verdadero, ¿no? Tal vez han visto estos buses en toda la ciudad, ¿no? El conglomerado yeso y dolomitas son los principales insumos empleados en la elaboración de productos metálicos. Creo que ahí sí, chicos, volamos, ¿no? 3. La producción de brea, plásticos y diésel es resultado de los procesos de fraccionamiento del petróleo. 4. Las plantas de fundición siderúrgica más grandes del país son La Pampilla y Conchán, respectivamente. Siderúrgicas, no sean abusivos, ¿no? La Pampilla y Conchán son refinerías de petróleo. Entonces, chicos, ¿cuál sería mi clave? ¿Cuál sería mi clave? Verdadero. Este es verdadero. La 2 es falsa por donde la mide. Todo ves que estos son no metálicos. La brea, sí, son resultado de la diversificación del petróleo. Esto también sería verdadero. Y las plantas de siderúrgica, no, esa es producción de acero, entonces no tiene nada que ver con las refinerías de petróleo, ¿no? Entonces mi clave sería avioncito. A ver, chicos, por una cuestión de tiempo, vamos a pasar a lo que sería cívica, ¿sí? Tenemos por ahí un poco más de media hora y entonces interrumpo esta presentación que quedaría con una pregunta para dar paso a también nuestro importante curso, ¿no? A ver, permítanme. Ya, chicos, a ver, un recuento rápido para luego pasar a las preguntas que podría ser lo que más también en examen nos convoca, ¿no? Ya, cívica. Voy a Semanas 11, semana 14. ¿Sí se puede observar, chicos? Sí, Sí, maestro. profesor. Sí, Em, profesor. gracias, doctoras. Entonces empezamos con esta parte del Estado, ¿no? A ver, seré puntual. Lo que más suelen preguntar, ¿no? Hacer reseña histórica lo dejamos a un lado. Primero, el Estado peruano es una república, ¿sí? ¿Qué modelo tenemos? República. ¿En qué se sostiene la república? En la división y equilibrio de poderes. Los tres poderes del Estado ya los conocemos, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Luego, el Estado republicano tiene ciertas características. Es demócrata porque el poder emana del pueblo, es social porque todos intervienen y se busca el beneficio de todos. Es independiente porque no obedecemos a voluntad extranjera y somos soberanos porque tenemos la capacidad, el poder de decidir nuestro destino. Recuerden que hay estados en el mundo que se han extinguido y entonces el Estado peruano tiene que ser viable, no uno fallido. El Estado peruano es indivisible, o sea, chicos, eso de Confederación Perú-Boliviana en su momento no podría replicarse. El Estado, su territorio, su gobierno, su orden jurídico es uno solo, ¿sí? No se puede dividir. Ahora,
vamos con los elementos constitutivos del Estado. La nación. La nación es la población, ¿sí? Una población que se organizó jurídica y políticamente. Esta nación, conformada por más de 34 millones de peruanos, chicos, tiene vínculos en común. Somos diversos culturalmente hablando, ¿cierto? Pero tenemos un proyecto de construcción de identidad nacional. Que tenemos historia, territorio, identidad. Y no nos olvidemos de los derechos. Todos somos iguales ante la ley según nuestro orden jurídico. Porque, chicos, no hay Estado sin ley, ¿sí? No hay Estado sin orden jurídico. Entonces, debo recordar que en mi Constitución se plantea el principio de no quechuas, aymaras, nosotros, mestizos, chicos, somos iguales ante la ley. Y uno de los derechos fundamentales que tenemos es el de la nacionalidad, ¿no? Es ese vínculo que tenemos con el Estado peruano. Somos peruanos. Ahora, ¿cómo se adquiere la nacionalidad? Por diferentes vías. Puede ser por nacimiento o por voluntad, ¿sí? Por nacimiento, recordamos, de sangre y de suelo. ¿Qué quiere decir eso? De sangre. Tal vez yo pude nacer en el exterior, pero mi papá es peruano de nacimiento. Entonces, yo me inscribo en el registro correspondiente, tengo mi DNI, soy ciudadano peruano de nacimiento. No importa la edad en la que ocurra el trámite, ¿sí? Y luego, el derecho de suelo es todos aquellos que nacieron en el territorio nacional, sin importar la nacionalidad, el origen de los padres. El simple hecho de nacer aquí ya me convierte en peruano de nacimiento. Podría agregarle otras situaciones, como por ejemplo aquellos menores extranjeros que de pronto en nuestro país se encuentran en estado de abandono. O cuando tenemos a un niño de padres desconocidos, ¿no? No sabemos quién es, no tiene identidad, entonces nacionalidad peruana. Por voluntad, esto es en función a la nueva ley, ¿no, chicos? Porque, como dijo mi compañero en el boletín, a veces hay cositas que se tienen que actualizar y somos humanos, pues, chicos, y se nos pasa, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos la nueva ley de nacionalidad que se dio a fines de agosto del año pasado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Eso de naturalización, opción, ya no son tres causas, ¿no? Porque tal vez si ustedes aprecian el boletín, tenemos nacimiento, nacionalización, perdón, nacimiento, naturalización y opción. Ya no es así. Solamente tenemos nacimiento y luego voluntad. Y dentro de la vía de la voluntad tenemos modalidades. Tenemos opción, tenemos la adopción, tenemos la doble nacionalidad, tenemos la de deportista calificado y la de acto honorífico, ¿no? De todas estas modalidades, ¿cuál sería la que me podrían preguntar, profe, con mayor probabilidad? Yo estoy seguro que la naturalización. ¿Qué ha cambiado la ley? Los años de residencia. Para ese extranjero que se encuentra residiendo en nuestro país, chicos, y que manifiesta la voluntad de ser peruano, ya no le basta 2 años permanentes. No, ahora tienen que ser 5 años. ¿Sí, chicos? Tiene que demostrar solvencia económica. Es una persona que contribuye al desarrollo nacional. 5 años. No va a estar en condición de turista, ¿no? Entonces ya está laborando, ya aporta 10 UIT, ¿no? De renta. Entonces por ahí, chicos, al declarar 10 UIT de renta, ya cumplió con otro requisito. Luego tiene que dar examen, ¿no? Un examen de conocimientos, ¿no? Geografía del Perú, historia del Perú, ciudadanía, cívica. ¿Aprueba todo eso, chicos? Resolución Suprema, peruano por naturalización. Sí, pero para no entramparme tanto en la nacionalidad, entonces yo recuerdo que la nación es esa comunidad de peruanos, chicos, que tienen su DNI, ¿sí? Y que entonces van a ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Somos ciudadanos, podemos participar luego en la toma de decisiones. Los que son menores de edad, bueno, están en formación, pues, ¿no? El territorio. El espacio físico, chicos, el espacio natural donde nosotros desempeñamos nuestras actividades, ¿cierto? El territorio está constituido por el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, no se olviden de las 200 millas, y el espacio aéreo. Espacio aéreo que cubre tanto el suelo como el dominio marítimo, ¿no? Después, ¿qué es el gobierno? Importante. Es aquí donde muchas personas confunden, chicos. Ojo, el gobierno y el Estado no es lo mismo.
Ya veo yo que el Estado es algo macro, es algo grande, y el gobierno es apenas un elemento. El gobierno de Dina Boluarte, el gobierno de Ollantumal, el gobierno de Velasco Alvarado. Chicos, estamos hablando de personas que van a administrar el Estado, ¿no? Ciudadanos que, en algunos casos de facto, ¿no? Pero ya que vamos a hablar de democracia, chicos, han sido democráticamente elegidos para dirigir las riendas de la nación. O sea, estos gobernantes son los que nos dirigen. ¿Sí, chicos? Ahora, para hablar algo del gobierno, aquí retorno a la PPT anterior, se caracteriza por ser unitario, representativo y descentralizado. Entonces, chicos, no vayan a confundir las características del gobierno con las características del Estado, ¿sí? Es unitario porque tenemos un solo presidente de la República, ¿no? Es representativo porque lo hemos elegido y es descentralizado porque luego se desconcentra el poder, ¿no? Vamos a hablar de gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Poquito a poquito desde el gobierno nacional se van transfiriendo facultades. Ahora, un tema interesante, chicos, estas partecitas, ¿no? El poder, ese poder que va a administrar el gobierno. Chicos, sencillo. ¿Qué decíamos? Que el presidente es elegido y lo hará, va a gobernar bajo los límites que establece la Constitución y la ley, ¿sí? Todos estamos por debajo de la ley, nadie por encima. Nadie puede arrogarse el poder. Ya hemos dicho que hay que ser elegidos. El que, chicos, se arroga el poder puede estar o incurre en sedición, rebelión, ¿sí? Y nadie debe obediencia a gobierno usurpador. ¿Sí, chicos? Sus actos son nulos. Tenemos derecho a la desobediencia civil. Si nosotros, entonces, nos levantamos contra un gobierno usurpador, estamos ejerciendo un derecho que se conoce como insurgencia, ¿ya? Entonces, esas tres cositas. El gobernante es elegido, el gobierno es elegido, lo hará bajo los límites de la ley. Nadie puede arrogarse el poder. El que lo hace comete sedición, rebelión. ¿Sí, chicos? Y como gobierno usurpador, nadie debe obediencia. Sus actos son nulos. Luego tengo el tema de la soberanía, chicos. La soberanía. ¿Qué es eso? El poder, la capacidad que nosotros tenemos para salvaguardar nuestra integridad territorial, para imponer nuestras leyes y defender nuestros intereses nacionales, ¿sí? Esa es nuestra soberanía, el poder, ¿no? Luego, tendría que recordar lo que es el Estado de Derecho. Chicos, el Estado constitucional de derecho. Todos por debajo de la ley. La primacía de la Constitución. Hay un orden jurídico que hay que respetar. Dina Boluarte convocó un año antes a elecciones. Lo tenía que hacer porque la Constitución lo establece. En estos momentos tenemos a un presidente de la República que no fue elegido para ser presidente, sino fue elegido congresista, pero la Constitución establece los mecanismos. Entonces, si nosotros decimos que todo se rige bajo la Constitución, entonces estamos bajo un Estado constitucional de derecho. ¿Sí, chicos? Se infringe la Constitución. El primero en respetar la Constitución y las leyes debe ser el gobernante, ¿no? Y aquí lo que mencionamos, el gobierno usurpador, chicos, y el derecho a la insurgencia, ¿no? La desobediencia civil. El poder legislativo. Chicos, seamos breves, ¿no? Tres funciones. Tengo 130 parlamentarios reunidos en una sola cámara, pero esto va a cambiar el 2026, ya lo sé, ¿cierto? Vamos a elegir este 12 de abril senadores y diputados. Pero chicos, vamos a ver lo que tenemos hasta la actualidad, ¿sí? Tenemos tres funciones para el Poder Legislativo. La legislativa, que es la normativa, hacer normas, ¿sí, chicos? Esto implica el debate, mejor dicho, la propuesta, el debate, la votación, ¿sí? Tenemos funciones especiales. Ellos son nuestros representantes. Esto es democracia indirecta. Entonces, ellos, en representación nuestra, pueden elegir y destituir autoridades. Sería genial que el defensor del pueblo sea elegido por voto popular, pero no es así. Es elegido por los congresistas. Entonces, por intermedio de, ¿ya? Esas son las funciones especiales. Y luego tenemos las funciones de control político, que tiene que ver con vigilar la conducta política del gobierno, ¿sí?
Ah, ya, entonces el presidente de la República, el Ejecutivo, no tiene carta blanca, chicos. Recuerden que una de las tareas, uno de los atributos del Congreso es la de velar por el respeto de la Constitución. Entonces se tiene que gobernar en el marco de la Constitución. Chicos, el control político. Un acto concreto sería la investidura ministerial, ¿no? Cuando el presidente arma su Consejo de Ministros, este tiene que ir al Pleno del Congreso a pedir el voto de confianza. Para eso, da a conocer cuáles son las políticas que se van a llevar desde el gobierno, ¿no? La política general de gobierno, para ser taxativo. Ahora, ¿qué viene después? Un debate. ¿Y qué pasa si el Congreso le niega el voto de confianza? Profesor, es la primera vez, no pasa nada, el presidente va a rearmar un nuevo gabinete, ¿sí? Porque cuando le quitan la confianza a todo un gabinete, esos señores, esos ministros están obligados a renunciar. Es lo que dice la Constitución. Entonces, chicos, con un nuevo gabinete, un nuevo Consejo de Ministros, nuevamente una exposición ante el Pleno del Congreso. Nuevamente solicita el voto de confianza. Y ustedes ya saben que si en esta segunda ocasión se le niega el voto de confianza, ¿qué viene? La disolución. El presidente queda facultado para disolver el Congreso y se inicia el interregno parlamentario. Un periodo de 4 meses, donde solo va a quedar la comisión permanente. A partir del 2026, el órgano que no se disolvería sería el Senado, por si acaso, ¿ah? Pero, ¿qué es lo que queremos decir? Que aún disolviéndose el Congreso, este no se extingue. Queda un grupo de congresistas. Ah, y por si acaso, este grupo de congresistas ya no puede legislar, no tiene los votos, no se puede cumplir el proceso demandado por la Constitución. Ya, chicos, no se puede seguir con el proceso constitucional. Por lo tanto, las facultades legislativas recaerán en el presidente de la República que dictará decretos de urgencia, ¿no? Eso cuando el Congreso ha sido disuelto. Pero eso no puede durar toda la vida. Dijimos que ese interregno, esa interrupción, solamente puede durar 4 meses, porque en el mismo decreto supremo en el cual el presidente disolvió el Congreso, con ese mismo decreto supremo está convocando elecciones parlamentarias, ¿no? Y bueno, chicos, eso es parte del control político, el invitar, ¿no?, a interpelación a los ministros, el poder censurarlos y también el de poder delegarles facultades legislativas al presidente de la República para que pueda dar decretos legislativos, todo bajo estricto control. Chicos, esto me pueden preguntar, ¿no? Las características del cargo, ¿es irrenunciable? El cargo de congresista es irrenunciable, es incompatible con otra función pública, excepto la de ministro, ¿no? Ah, ya. Solo se puede dejar el Congreso por vacancia y el cargo queda vacante por muerte, por impedimento físico o mental permanente o cuando el Pleno lo inhabilita durante todo el periodo restante de sus funciones. ¿Y por qué motivo puede quedar inhabilitado un congresista? Por eso, uy, chicos, por ejemplo, algunos de ellos serán condenados por la justicia. ¿A que pueden ser condenados por la justicia, profesor? Claro, entonces yo me acuerdo de algunos atributos de los congresistas. Primero, chicos, no están sujetos a interpelación. Ellos no reciben, ellos no están obligados a rendir cuentas, ¿sí? Ellos no tienen jefes, no están sujetos a mandato imperativo, ¿ya? No reciben órdenes. Entonces se manejan con plena autonomía. Ahora, un atributo que tenían y que, por cierto, están buscando retomar nuestros actuales congresistas, pero para el futuro, sería la inmunidad. ¿No hay inmunidad, profesor? No, no hay inmunidad. Entonces, ¿qué pasa si un congresista comete un presunto delito ya estando en el cargo? El profesor tiene que responder ante la justicia y será procesado por la Corte Suprema. Ahora, ¿se puede postular teniendo un proceso judicial en marcha? La respuesta es sí. Mientras seamos presuntamente inocentes, se puede. Pero ¿qué pasa si ese candidato llega al Congreso y el juicio, chicos, se extinguirá, se suspenderá y se retoma cuando deje el cargo o simplemente continúa su curso? Profe, el juicio continúa y siempre en la sala de origen. Será juzgado ante el juez penal ordinario, ¿no?
Estas son las atribuciones del Congreso, chicos. Creo que debo recordar siempre dos puntitos acá, ¿no? Dentro de todo. Primero, la clásica, ¿no? Autorizar al presidente de la República a salir del país. Lo hace a través de una resolución legislativa. Después, otra importante, otra clásica, ejercer el derecho de amnistía, que lo hace conforme a ley, ¿sí? Lo hace ley, una ley de carácter general. Luego, los que están siendo investigados, los que están, chicos, condenados, de pronto con esa ley de amnistía dicen, yo aplico, yo soy. Entonces, con su defensa, van a pedir ante el Poder Judicial que se aplique esa ley de amnistía. Y ya dependerá entonces de esto, ¿no? Recuerden que el amnistiado, chicos, es el que es restituido de todos sus derechos, porque la amnistía, como amnesia, olvido, es un borrón y cuenta nueva. Ya, chicos, ahí no pasó nada, ¿vale? Ya, ahora paso a lo que sería el Ejecutivo. A ver, un recuento rápido, ¿no? Tenemos al presidente de la República con los ministros. Y ahí se desprenden algunos órganos, entonces, la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y entidades públicas del Poder Ejecutivo adscritas, ¿no? A ver, voy a empezar con el presidente de la República, algo puntual, ¿no? Lo que más suelen preguntarme, consultarme, chicos, y por ahí es una cuestión un poquito engorrosa para algunos, ¿no? La vacancia. El cargo de presidente vaca por muerte, permanente incapacidad moral. Miren que acá dice moral. ¿Y quién determina eso, profesor? ¿Quién dice que es moral? El Congreso, ¿no? Con los votos. Ahora, también una cuestión física, pero permanente, porque si es temporal, bueno, será el vicepresidente el que puede estar mientras tanto en el despacho presidencial. También vaca por renuncia, siempre que sea aceptada por el Congreso, ¿no? Luego, por salir del país sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado. ¿Ya, chicos? Y por haber sido destituido, es decir, ha sido encontrado culpable. ¿De qué? De traición a la patria, de impedir las elecciones, de disolver el Congreso de manera inconstitucional. Ya mencionamos cuál era el único motivo contemplado por la Constitución, ¿no? Y también por impedir la reunión o funcionamiento. Eso sería cerrar el Congreso, profe. Claro. Impedir la reunión y funcionamiento del Congreso y de los órganos electorales. ¿Sí, chicos? Todo esto puede implicar entonces que el presidente salga. ¿Quién lo sucede? El primer vicepresidente. Si a este le pasa lo mismo, el segundo vicepresidente. Profesor, ¿y si este segundo vicepresidente también lo vacan? Bueno, vemos lo que tenemos actualmente, ¿no? El presidente del Congreso, por mandato constitucional, va a asumir el Ejecutivo en un gobierno de transición. ¿Por qué transición? Porque él no va a completar los 5 años, cosa que sí pueden hacer los vicepresidentes, porque también fueron elegidos para eso. Entonces, de manera inmediata convoca a elecciones. ¿Sí, chicos? Bueno, Gerino lo hizo, el señor Gerino lo hizo, ¿por qué? Porque ya lo había hecho la antecesora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, chicos, vamos al punto. Este, con este tema de la presidencia o el ejecutivo, ¿no? Lo que sería la parte que pocas veces se menciona o se detalla, la de los ministros, ¿sí? Los ministerios son carteras, son sectores del gobierno. No, el gobierno tiene un alcance general, pero el presidente de la República necesita personas de su confianza para que lo ayuden a gobernar, ¿no? Por sectores. Entonces, políticas en salud, en educación, en transportes y comunicaciones, relaciones exteriores, etcétera. Son nombrados por el presidente de la República, ¿no? Entonces, en el Consejo de Ministros, ¿qué es lo que vamos a ver? La confluencia, chicos. Ahí se va a coordinar, ¿sí? En el Consejo de Ministros también se va a debatir y se va a votar lo que quiera hacer el presidente de la República y se conversa. Por ejemplo, está evaluando declarar el estado de emergencia y eso puede involucrar muchos sectores, ¿no? Defensa, interior, economía, salud, transportes, etcétera. Entonces tiene que ser una decisión consensuada, ¿no? Ojo, no se olviden que los ministros deben refrendar los actos presidenciales porque son nulos los actos presidenciales que carecen de refrendo ministerial, ¿sí? Si el ministro no está de acuerdo, el ministro quiere salvar responsabilidad,
porque los ministros son solidariamente responsables por los actos presidenciales que refrendan. Entonces ese ministro tiene que renunciar de manera inmediata, ¿ya? Para ser ministro hay que tener más de 25 años, ser peruano de nacimiento, sufragio vigente y ser, pues, de la confianza del presidente o del presidente del Consejo de Ministros, que sería el que me puede proponer, ¿no? El premier, no se olviden que es un término importado, su nombre formal es presidente del Consejo de Ministros, pero este señor es la mano derecha del presidente de la República. Este señor es el segundo portavoz, sí, chicos, autorizado del gobierno, y es el que coordina con los ministros, con los otros poderes del Estado, con la sociedad civil, con todos, chicos, las acciones que se puedan tomar desde el Ejecutivo, ¿sí? Para terminar, el Poder Judicial. Chicos, yo no puedo hacer justicia por mis propias manos. Quisiera, ¿verdad? Pero no. El Poder Judicial es una entidad que por exclusividad, salvo excepciones, chicos, como lo electoral, lo arbitral, lo militar y también lo referente a comunidades campesinas y nativas, será la única que se encargue de impartir justicia, ¿sí? Entonces, como sociedad civilizada, confiamos en nuestras instituciones. El Poder Judicial actúa con independencia, es independiente en lo político, chicos, en lo administrativo, económico, disciplinario y sobre todo jurisdiccional. Entonces, yo me acuerdo que mis jueces van a actuar bajo ciertos principios. Independencia, nada de presiones políticas, mediáticas, chicos, imparcialidad, deben ser neutrales, libres de sesgos, de cualquier vínculo o conflicto de intereses, unidad, porque todos tienen la misma jurisprudencia que interpretar, chicos, tienen ahí los mismos derechos, los mismos deberes, están en una misma carrera, y la exclusividad que decíamos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a administrar justicia? A través de sus órganos jurisdiccionales. Y aquí, chicos, voy a incidir en los dos niveles, el que está en el primer nivel y en el último nivel, ¿sí? La Corte Suprema tiene 20 vocales supremos y es ahí donde encuentro, chicos, al presidente de la Corte Suprema, que a su vez será el presidente del Poder Judicial, 2 añitos, ¿sí? Ellos deciden dividir el territorio nacional, porque tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Deciden dividirlo en distritos judiciales. Y en los distritos judiciales se van a instalar las Cortes Superiores. Luego esto se sigue dividiendo, ¿no? Y en provincias tenemos los juzgados especializados y mixtos. Y luego los distritos administrativos, San Juan del Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Tenemos juzgados de paz letrado. Y en los centros poblados, que predomina, pues chicos, en el área rural, vamos a encontrar los jueces de paz. Los jueces de paz, a diferencia de los anteriores, chicos, no son letrados allá, o sea, no son abogados. Entonces, ¿cómo van a administrar justicia? Según las costumbres de la población, ¿no? Y chicos, no se olviden ahí que estos señores entonces no son nombrados por la Junta Nacional de Justicia, como es el caso de los anteriores, que estos señores, los jueces de paz, son elegidos por su comunidad y que al ser elegidos por voto popular, también pueden ser objeto de una revocatoria, ¿no? Ahora, chicos, el juez de paz letrado es abogado, pero no especializado, a diferencia del tercer nivel, ¿no? Es por eso que solamente va a resolver casos de menor cuantía o de menor complejidad. En los juzgados especializados ya vemos algo más trabajado, ¿no? Acá ya tenemos, pues, chicos, abogados que han tenido mayores estudios complementarios y entonces van a recibir casos más complejos. Por ejemplo, un caso de homicidio en un juzgado especializado en lo penal, ¿no? Un habeas corpus en un juzgado especializado en lo constitucional. Y así podríamos ir señalando a este nivel. Luego tenemos las Cortes Superiores que ven casos aún más complejos, como por ejemplo organización criminal. Pero no se olviden que tenemos derechos a la administración de justicia, ¿no? Y se tienen que cumplir con ciertos principios. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Tenemos derecho a un juicio. Nadie puede ser condenado sin proceso judicial. Tenemos el derecho a ejercer nuestra defensa. Profesor, no tengo dinero para contratar un abogado. ¿Me quedo sin defensa? No, el Estado otorga uno de oficio. En principio, recuerden que los procesos judiciales son gratuitos y también son públicos. Esto por una cuestión de transparencia, ¿no? Chicos,
Vamos con nuestras preguntitas. Me gustaría extenderme un poco más, pero el tiempo es así de crudo, ¿no? A ver, la Procuraduría General del Estado. La entidad que defiende los intereses del Estado en tribunales, en materia jurídica. Es el ente rector que mantiene y preserva la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional. Sobre esta entidad, identifica los enunciados correctos, coordina las acciones de todos los procuradores públicos para asegurar una defensa eficaz de los intereses estatales. Esto es verdura. Recuerden que son abogados porque van a defender en tribunales. El Procurador General del Estado es designado por el presidente de la República a propuesta del ministro de Defensa. No, que defiendan, chicos, este Ministerio de Defensa, ahí están los institutos armados. No, 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 sería el ministro de Justicia, ¿ya? El ministro de Justicia y Derechos Humanos. O sea, esto es falso. 3, ¿es un órgano constitucional autónomo? No, porque depende del Ejecutivo. Estamos diciendo el Ministerio de Justicia es ejecutivo, así que falso. 4, se encarga de recuperar bienes estatales de manera más ágil y eficiente, en especial frente a casos de ocupaciones ilegales. Claro, porque aquí habrá que iniciar procesos judiciales, ¿no? Entonces, mi clave sería 1 y 4 del fin. Vamos con la siguiente preguntita. A ver, chicos. Las transgresiones al Estado de Derecho son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado. Corrupción, rebelión, ¿no, chicos? Identifica aquellos enunciados que reflejen tensiones entre el ejercicio de poder ciudadano y el accionar de las instituciones del Estado. Vale. Dice, 1. Emergieron diversas denuncias sobre presuntas irregularidades y actos de fraude electoral en el marco del proceso de elecciones generales. Claro, pues chicos, esto atenta contra el Estado de Derecho, ¿no? Un fraude. Después, 2. Decretar estado de emergencia con el propósito de restaurar el orden público, restringiendo temporalmente ciertos derechos fundamentales, como el libre tránsito. Eso es un mecanismo constitucional, es un procedimiento que está facultado para el presidente de la República ciertas causales, ¿no? Entonces no habría vulneración. Implementar medidas impositivas que limiten las manifestaciones públicas y dispongan la restricción de medios de comunicación. No, pues chicos, no hay forma. ¿Esto qué es? Dictadura. A ver, 4. Modificar la Constitución de manera unilateral, adoptando reformas que afecten los intereses del bienestar. Claro que también, ¿no? Unilateral, no. Eso es antidemocrático, por lo que mi clave sería enano. Vamos con la siguiente, chicos. En las elecciones generales 2026, los ciudadanos podrán elegir senadores. Los requisitos que deberán cumplir sus postulantes son ser peruano de nacimiento, tener 45 años cumplidos al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho de sufragio. En ese sentido, una de las diferencias con relación a los requisitos que se les exigieron a los actuales congresistas es, el principal cambio, chicos, la edad, ¿no? Porque la omisión de estudios universitarios, eso sigue siendo, chicos, sin ser un requisito, ¿ah? El cambio en lo referente a la nacionalidad, no, si hay que ser peruano de nacimiento. La anulación de antecedentes penales, hay que ver, ¿no? El aumento de la edad mínima de postular, sí, pues esto, ¿no? Esto, 45 años. Ahora hay una edad mínima y esto sería, entonces, mi respuesta. Una más, chicos. A ver, además de las 24 comisiones ordinarias del Congreso de la República instaladas para el periodo legislativo 2024-2025, existen especiales y de investigación. Al respecto, establezca la relación correcta entre los tipos de comisiones y sus ejemplos correspondientes. Estos serían los órganos del Congreso, ¿no, chicos? El Pleno es la reunión de los 130. La Comisión Permanente es la reunión de 32, que son, chicos, representantes de los distintos grupos parlamentarios. Ellos no trabajan solamente en el Pleno, sino también en comisiones. Comisión de Fiscalización y Contraloría, esa es una comisión ordinaria. La comisión multipartidaria para elaborar el nuevo código, esto sería una comisión especial. Y la comisión del acuerdo de colaboración, eso está fiscalizando, eso está investigando, ¿no? Investigadora. Entonces, chicos, 1 sería con B, ¿no? 2 con C y 3 con A, clave enano. Bien, chicos, yo me despido, sé que tienen otro curso.
Les comparto Maestro, con la salvedad hecha, ¿no? Sí. disculpe que le interrumpa, pero podría hacerle algunas preguntas. A ver, por la hora no sé si se podrá. Me pudo haber mencionado antes. Yo estoy seguro que ahorita me cortan, ¿no? Y pues por ese tema del tiempo no podrían, mi estimado. Tienen otro curso, lo sé. Bueno, chicos, Profesor, ¿sí? profesor, ¿qué tal? Buen día. Soy la docente que le continúa a ustedes. Si desea, les cedo 5 minutos. Ya un par de minutos para atender la ¿Ya? consulta de la compañera, ¿sí? Sí, entonces, mi escucho Aileen, escucho la Sí, pregunta. disculpe, profesor, ¿cuál es la diferencia entre estado de sitio y estado de emergencia? Creo que se dice así. Vale, ya. Son dos regímenes de excepción, ¿no? Contemplados por la Constitución que facultan al presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Ministros, porque se emite un decreto supremo para suspender ciertos derechos fundamentales. Ahora, el detalle está en que las causas que motiva un régimen de excepción va a distanciarse del otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que se perturba la paz, por ejemplo, cuando vemos, pues, ¿no? Los actos de sicariato, ¿no? La delincuencia, entonces, el orden interno. A ello le sumamos, por ejemplo, también el caso de catástrofe, desastres naturales, ¿no? De gran alcance o graves circunstancias que afectan la vida de la nación, como lo que nos tocó vivir con la pandemia. Entonces, nosotros decimos, corresponde un estado de emergencia, ¿no? Y ahí se pueden suspender hasta 4 derechos fundamentales. Recordemos la seguridad personal, el libre tránsito. Habremos escuchado hablar seguro del toque de queda, ¿no? O de las reuniones. Por ejemplo, en la pandemia no podíamos celebrar nuestro cumpleaños con invitados, ¿verdad? Y también la inviolabilidad de domicilio, porque justamente cuando habían este tipo de reuniones, la policía podía ingresar sin orden judicial, ¿no? Todo con el propósito de restablecer el orden interno para que la nación retorne a su vida normal, ¿sí? En el caso del estado de sitio, la situación es muy diferente porque estamos hablando de una coyuntura de guerra, la invasión de un ejército extranjero o la irrupción de una guerra civil. Entonces ahí otras medidas se van a tomar, ¿no? Un estado de emergencia puede durar máximo 60 días, pero se puede prorrogar. Eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Más de un año estuvimos, chicos, confinados y eso se dará con un nuevo decreto supremo. En cambio, el decreto, chicos, el decreto que motiva un estado de sitio tiene máximo un plazo de 45 días. Pero, profesor, si persistiera la guerra, ¿se puede prorrogar? La respuesta es sí, pero para eso ya necesitamos autorización del Congreso, porque recuerden siempre que el Congreso tiene que autorizar al presidente de la República en la declaración de una guerra, ¿no? Bueno, mi estimada, esa sería entonces la diferencia entre un estado de sitio y un estado de emergencia, ¿no? Cuando yo veo así, desestabilización del orden interno, la paz, estado de emergencia. Pero cuando veo una coyuntura de guerra, peligro inminente de guerra, entonces ya sería un estado de sitio. ¿Sí? Bueno, doctora, yo me despido entonces. Gracias, profesora, por su tiempo cedido. No Cuídense, se chicos. preocupe, no Muchas se gracias, preocupe, siga. profesor. Cuídese. Hasta luego. Gracias.